Bueno, entonces procedemos a resolver la ejercitación en la cual dice que hay que resolver la suma de a más d. Primero vamos a ver, bueno, vamos a hacer a más d, ¿no? Para que esta suma sea correcta tienen que tener el mismo tamaño. Bueno, primero vamos a ejecutarla, vemos que es posible y ahora vamos a chequear. Para ver que tenga el mismo tamaño podemos ir al entorno de variable, en la variable a, y ver que tiene el tamaño 3×3. O si no, con la función size, adentro del nombre de la matriz, vemos que es 3×3. Una forma también de utilizar esta función, porque acá solamente nos está presentando en pantalla los resultados, pero si nosotros queremos después manipular esos resultados, por ejemplo queremos hacer un for desde el tamaño de filas hasta el tamaño de columna, decimos size de a, y a lo que nos devuelve eso lo guardamos en filas, columnas. Entonces, fíjense que nos guardó en la variable fila, le asignó el valor de la fila y en la variable columna el valor de columna. Entonces podemos hacer después un for de 1 hasta el número de filas y bueno, y así trabajar con esos valores. Bueno, eso era para presentar la función size. Así que es una nueva función, la vamos a anotar en nuestro machete de funciones, size. Que si ustedes tienen la ventana del entorno de variables, se lo estarían visualizando de esta forma. Si no, otra forma, como habíamos dicho, es escribir la variable en el command window enter y ahí la va a presentar en pantalla. Bueno, esa era una suma. Después la otra es el producto de A por B, producto matriz vector. En este caso, bueno, dice producto escalar, es un, sí, producto escalar o producto punto. Para hacer eso, hacemos A por B y efectivamente el producto de una matriz por un vector nos da un vector columna en este caso. Fíjense que en MATLAB necesitamos respetar los órdenes del producto. Si nosotros hacemos, o sea, A es una matriz de 3×3 y B, para que tenga un producto, tiene que ser un vector columna. Si B fuese un vector fila, como es el caso de E, no lo va a hacer. O lo mismo hacemos con B traspuesto. Con el apóstrofe se hace el traspuesto. Fíjense que acá estamos haciendo un producto de una matriz 3×3 por un vector de 1×3. Eso no es posible. O sea, MATLAB necesita respetar los órdenes de las operaciones. Ahora D-A. Todo esto lo estamos haciendo en Command Window, no lo ponemos en el editor porque son operaciones sencillas. B más E. Dice, por ejemplo, acá forzamos el error de que no hay una... no se corresponden las dimensiones de los vectores. ¿Por qué? Porque B es 3×1 y E es 1×3. Para presentarlo en pantalla vamos a usar, como dijimos antes, size. O directamente con el nombre de la variable para poder verlo. Y bueno, por último, A más C tampoco va a ser porque A es una matriz cuadrada de 3×3 y C es una matriz de 3×4. Vamos a omitir estas operaciones. En el editor de texto, en el programa, mejor dicho, no la guardamos porque son muy sencillas. Ahora procedemos a pasar con el ejercicio 4. No olvidarse el comentario. Ahora dicen la traspuesta de A. Para hacer la traspuesta habíamos dicho que era con el apóstrofe. Esto lo que hace es hacer la traspuesta, sea la matriz A apóstrofe. Fíjense que la invirtió. Le invirtió los órdenes, la ubicación, obviamente le hizo una traspuesta, no es una inversa. Y la traspuesta de C, vamos a ponerlo
MATLAB respeta mayúsculas, así que si a una variable la denominan con mayúscula lo deben respetar. La inversa de A. Bueno, para hacer la inversa hay varios caminos. Uno, por ejemplo, es con im. Esto hace la inversa de A. Obviamente, después van a ver en métodos numéricos que hay formas de optimizar el cálculo de la inversa, porque cuando tenemos matrices largas se vuelve muy costoso. Por el momento ahora nosotros vamos a utilizar esta forma, inversa de A. La transpuesta de E. El determinante de A. El determinante se calcula con det, es una función también estándar de MATLAB. Y obviamente el determinante es un número escalar. Vamos a anotar esas funciones que estuvimos aprendiendo. En size habíamos dicho que le asignamos el vector de salida, o sea, el argumento de salida de la función size, le vamos a decir que sea un vector que en la primera componente sea la fila y la segunda la columna. Entonces en fila guarda de filas de A y en col la cantidad de columnas. Y el determinante de C, ¿es posible? Fijémonos que C, bueno, no es una matriz cuadrada, así que evidentemente no se va a poder calcular el determinante. La función determinante de la matriz tiene que ser cuadrada. Bueno, procedemos en el ejercicio 5 a calcular un sistema de ecuaciones AX igual a B, donde queremos A es nuestra matriz de coeficientes, X el vector solución y B el término independiente. A y B lo tenemos, así que lo único que hay que hacer es despejar X. Entonces podemos poner a modo de comentario. Estos ustedes lo conocen, es multiplicar a ambos lados por la inversa de A. ¿No? Y la inversa por la matriz nos da la matriz identidad, con lo cual este sistema, acá estamos despejando, o sea, haciendo el cálculo matemático, con lo cual nos queda X igual a inversa de A por B. A esta variable la vamos a llamar X1, porque vamos a introducir otra forma también de resolver un sistema lineal. Vamos a ver qué hace en pantalla esto, así que lo vamos a ejecutar en el command window. Ese es el valor de la función. Otra forma de calcular la inversa o un sistema de ecuaciones es usar la función estándar de MATLAB que se llama linsolve, de resolver un sistema lineal. Vamos a ver cómo se utiliza. Esto es una función estándar, o sea, está implementada en las librerías de MATLAB, por lo tanto tenemos que con help linsolve, así como hacíamos help size, son todas las funciones que están implementadas en MATLAB. Vemos que nos dice resuelve el sistema en AX igual a B, donde el argumento de entrada es la matriz de coeficientes y el término independiente, y el argumento de salida es justamente la incógnita que calcula. Bueno, acá para resolver este sistema usa factorización LU, eso lo van a ver en métodos numéricos, son métodos para resolver mejor la inversa.
Entonces al imsolve lo que tenemos que hacer es pasarle el argumento de la matriz de coeficientes, el término independiente, y de esta forma nos calcula la matriz. Otra forma también que calcula una matriz que también la optimiza es con la barra invertida. Vamos a chequear usándola. Estoy con la flecha para arriba sobre el command window, entonces estoy poniendo los últimos comandos. Lo que quería es que nos dé el valor nos muestre el valor de la inversa de A por B, y ahora vamos a hacer x2, x3 dijimos que lo llamábamos, barra invertida B, con lo cual da lo mismo. Para resolver un sistema de ecuaciones, esta forma es muy costosa calculando la inversa, así que les recomendamos usar un sistema limsolve o lo que es similar, la barra invertida. Bueno, ahí estaría el ejercicio 5. Ahora vamos a resolver el ejercicio 6, en el cual, dado un vector de 0 a 5, hay que calcular las siguientes funciones y después plotearlas. Previo a eso vamos a anotarnos limsolve. Y para la inversa, barra invertida. Barra invertida calcula la inversa. Bueno. El vector está definido entre corchetes. Vamos a ver, vamos a ponerle punto y coma para que no lo muestre. Bueno, en estos casos también. Y el vector es de 0 a 5. Bueno, una forma es 0 o 1, ir escribiendo el vector. Esto es bastante tedioso. Vamos a comentarlo porque esta no es la mejor forma. La mejor forma, y lo voy a hacer en Command Windows, es usar el operador dos puntos. Dijimos que el operador dos puntos era un for que por defecto tiene un incremento de 1. Si entre los dos puntos le ponemos el incremento que queremos. Así que bueno, de esta forma nos generamos el vector. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el seno de dicho vector. Obviamente el vector, ¿qué tamaño tiene? Size de x es 1 por 6, o sea, al calcular el seno al vector nos va a devolver un vector de 6, o sea, en las 6 componentes se calcula el seno. X cuadrado. Acá hay una particularidad que es el operador punto. Nosotros vamos a decir xx vamos a llamarla. Si nosotros ponemos x al cuadrado, nos va a tirar un error, porque entiende que hace un producto de matriz. Si nosotros queremos, en realidad x al cuadrado lo que hace es x por x. Y fíjense que x por x no es posible porque hace el producto de un vector en fila por el producto de otro vector fila. Eso en operación algebraica no es posible. Lo que queremos indicarles nosotros es que haga a cada componente del vector que la eleve al cuadrado. Para hacer eso necesitamos usar el punto antes de la operación. Indicándoles el punto antes de la operación, lo que dice es que a cada componente de lo que está antes, en este caso el vector x, lo eleve al cuadrado. Y bueno, fíjense que antes era 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora a cada componente lo elevo al cuadrado.
Y por último, bueno, acá tenemos que hacer 3 por x más 1,5. En este caso no va a hacer falta indicar el punto antes de la operación, porque esto es un escalar. Bueno, dice que ahora hacer lo mismo con un vector, con un delta x más chico, lo que podemos ir es para arriba y poner el incremento. Y ahora lo que hay que hacer es plotearlo. Una ayuda es con helplot. Fíjense que cuando ustedes hacen el help, les indica qué argumentos hay que pasarle, una breve descripción, pero último de todo tiene lo que se llama docplot, donde es una ayuda que necesita de internet y ahí adentro están todas las variables que ustedes pueden ir viendo con ejemplos muy útiles. Por ejemplo, acá lo que hace es la variable independiente, define, digamos, las abscisas, después evalúa la función en esos puntos y lo que hace es un ploteo de figura. Acá muestra cómo manipular los colores, las escalas. Bueno, entonces eso es con helplot. Tanto helplot como cualquier otra función, habíamos dicho linsolve. Si ustedes van a help linsolve, en doc linsolve les muestra todas las ayudas que tiene. Bueno, seguimos, vamos a hacer un solo ploteo para mostrar, ustedes después hagan los otros dos porque es bastante sencillo. Vamos a usar de la primera, vamos a hacer la segunda, x cuadrado, se visualiza un poco mejor. Bueno, x cuadrado es eso y ahora plot de x, y. Y vamos a ponerle el color rojo. La función la habíamos llamado xx. Bueno, nos dice que el vector, perfecto. ¿Qué error está pasando acá? Acá nos dice que no puede, para que sea el ploteo correctamente, tiene que tener obviamente la misma dimensión, la función donde se evalúa como los puntos. Vamos a ver qué tamaño tiene. Podemos ir al entorno de variables, sino con size. 1 por 11 tiene el vector x y xx tiene 1 por 6. ¿Qué pasó acá? El error es que nosotros primero habíamos definido x de 0 a 5. Con este incremento teníamos un incremento de 1 y teníamos un vector de 6 componentes. Pero después el ejercicio nos decía que había que aumentar la cantidad de componentes para tener una solución más precisa. Y nosotros usamos el mismo nombre de variable, o sea, lo sobreescribimos a x. Y entonces ahora x nos quedó guardado con el de 11 componentes. Para solucionar esto hay que hacer dos cosas. O volvemos a sobreescribir x de 0 a 5 con 6 componentes, o evaluamos ahora nuestro vector en un vector x de 11 componentes. De esa forma vamos a tener 11 resultados donde evalúa la función. Y ahora sí, tanto x como y tienen el mismo tamaño y se puede plotear. Ahí usa otro nombre. Ahí estamos. Bueno. A esta figura se le puede poner títulos, nombre de las ordenadas, de las abscisas, leyendas, bueno, hay un montón de cosas que lo pueden ver en helplot. El ejercicio 7 nos dice que frente a ese vector hagamos el ploteo y veamos qué curva es. Entonces es un for de 0 a 9 con incremento de 1 primero.
Este tipo de ejercicio lo pueden hacer o todo junto, como estamos haciendo en nuestro caso, y bueno, por ejemplo, si nosotros cuando ejecutemos el programa no va a ejecutar todo, esto es un problema porque hay muchas variables que se llaman igual y nos va a sobreescribir las variables que estén definidas anteriormente. Una práctica, si no, es bueno decir, o el programa que quiero ejecutar lo copio y lo pego, vamos a limpiar la pantalla, lo copio y lo pego en el Command Windows. Fíjense que ahí lo habíamos definido en... Ahí estamos. O si no, la otra es a este programa comentarle todo lo que no queremos que se ejecute. Así cuando ejecutamos el programa solamente que se ejecuta lo que no se comentó. De esta forma, por ejemplo, si queremos plotear el ejercicio 6, o sea, resolverlo, seleccionamos todo y acá arriba en el editor dice comment. De esta forma comentamos todo junto. Y cuando queremos volver a la normalidad o plotear otro ejercicio, lo descomentamos. Y ahí se puede, cuando se ejecute el programa, se ejecutarán esas sentencias. Bueno, procedemos con el ejercicio 7. Habíamos dicho que era un vector de 0 a 9 con incremento 1. Y bueno, las ordenadas es, los valores evaluados ahí es 3, 17, 29. ...113... Fíjense que acá estamos haciendo vectores filas. A la vez no lo está mostrando porque estamos poniendo punto y coma. Y bueno, lo que nos dice es que realice un ploteo donde las abscisas sea el vector X y las ordenadas sea el vector Y. Vamos a... Esto es un ploteo discreto, vamos a borrar todo. Esto es un ploteo discreto, por lo tanto, nosotros vamos a tener solamente valores donde esté evaluado la función. Fíjense, claro. Yo estoy ploteando X y no está definido en mi entorno de variables porque yo borré todo, así que para eso nos copiamos nuestro programa. Ahora sí está definido, pero no lo mostramos, ¿no? Bueno, habíamos dicho que era plot. Vamos a hacerlo acá, si ya nos queda. Plot X, Y. Ahí nos hizo un ploteo de, parece ser una lineal. Si adentro del plot ponemos que nos plotee, bueno, habíamos dicho que se puede indicar el color, también se puede indicar que en los puntos nos haga un circulito. Circulito con raya. ¿No? Y acá efectivamente está ploteando en cada círculo, que es el valor donde nosotros estamos evaluando, y después lo une mediante una recta. Bueno, dice determine la curva, o sea, la función de la curva. Vamos ahora a hacer una aproximación. Puede ser hacerlo tradicionalmente como ustedes habrán visto en álgebra, o si no usando la variable de polyfit. ¿Qué es polyfit? Esto lo vamos a guardar. Polyfit es otra función estándar de MATLAB, así que vamos a ayudarnos en la ayuda. Polyfit. Fitea, o sea, ajusta un polinomio que está dado por nosotros, bueno, devuelve un argumento de salida y después le tenemos que pasar el argumento de entrada como las variables, la función en esa variable y el grado del polinomio. Entonces, en este caso, si no se entiende esa ayuda, les recomiendo ir a doc polyfit y ahí se abre
el archivo donde, bueno, tienen más ejemplos. Bueno, polyfit, entonces vamos a usarla, sería polyfit. Hay que pasarle. Nosotros decimos que, bueno, que lo que evalúe con polyfit se lo asigna a la variable s. Y a polyfit hay que pasarle como argumento de entrada el vector de abscisas, el de ordenada y después el grado del polinomio que queremos que nos ajuste. Por ejemplo, vamos a decir que nos ajuste con un polinomio cúbico. Ahí está. Entonces, lo que devuelve polyfit es el vector de coeficientes del polinomio cúbico. El polinomio cúbico está dado por, bueno, 4 coeficientes porque este coeficiente responde a, vamos a hacerlo de esta forma, el polinomio cúbico sería pol igual a el primer coeficiente por x al cubo. Ahora vamos a ver si lo replica este resultado, el segundo coeficiente por x al cuadrado. Fíjense que estoy poniendo el punto antes de elevar a las potencias, por lo que habíamos comentado antes, más el tercer coeficiente por x más el término independiente. Esto tienen que fijarse cómo devuelve el polinomio, si lo ordena de grado n a n-1 o al revés. En este caso me parece que es empezando por la potencia de Pn más S4. Bueno, acá estamos guardando en pol. Ahora lo que vamos a hacer es plotear en la misma gráfica en las dos soluciones, o sea, la solución de un polinomio aproximado con los coeficientes y la solución de y nos tendría que dar lo mismo. Vamos a ver. Está bien, fíjense que ahí estuve contando la cantidad de variables de pol. Ahora vamos en la figura que tenemos, que es la figura 1. Vamos a hacer un hold on para mantenerla, que no se borre, y sobre la misma plotear x y el polinomio. Y además lo queremos con asterisco y color rojo. No me está tomando la variable pol. Ah, la había escrito al revés. Ahí estamos. Perfecto. Pusimos hold on para sobreescribir la curva porque si no nos haría una misma figura borrando la anterior. Entonces nosotros queremos que mantenga la figura anterior para poder comparar con este nuevo resultado. Y fíjense que por este ajuste, obviamente en los puntos va a dar lo mismo. Lo que no estamos ploteando es la unión entre puntos. Vamos a indicarle la raya. Y fíjense que el ajuste de polinomio cúbico está casi por encima de la curva anterior. Obviamente a medida que se aumenta el grado del polinomio es mejor la aproximación. Eso lo hicimos con polyfit. Vamos a guardarlo en el editor de texto, así cuando guardamos el programa queda documentado. Y esto lo vamos a indicar en nuestro resumen de fórmulas. Bueno, pongo 3 porque es el grado que está indicado. Vamos a ponerle genérico n. Y el último ejercicio dice sea la función cuadrática. Bueno, hay que calcular las raíces y también compararlo con la función estándar de MATLAB Roots. Bueno,
procedemos a hacer eso. Ejercicio 8. La función es 12x cuadrado, no olviden el punto, por 12x es menos 5. Y x hay que ver en qué intervalo está. El intervalo es de menos 1 a 1 con un incremento de 0,05. Punto y coma para que no lo muestre. Menos 1, 0.051. De esta forma nos hace el for del vector. Y ahí la vamos a evaluar de dos cosas. Una es la forma tradicional, escribiendo esa función, y otra es apoyándonos de el operador arroba, donde le indicamos la variable independiente de la función y ponemos la ley de la función. De esta forma, ahora vamos a ver más adelante que es más fácil evaluar la función. ¿Por qué? Porque cambiando, nosotros ponemos... Vamos a hacerlo. Bueno, nos tira el error del primer... Porque acá nosotros dice que evaluemos la función y en ese vector. Dice que el vector x no está definido, lo cual es correcto. Esto habría que colocarlo primero, porque si no cuando corramos el programa va a dar error. Puse 2 puntos en vez de punto y coma, un error de tipeo. Y ahora sí podemos evaluar la función. De ahí nos evalúa la función. Pero si nosotros usamos el operador arroba, de esta forma guardamos la ley de la función. Esto es una forma de declarar una función inline. Entonces nosotros guardamos la ley de la función y ahora decimos, por ejemplo, que una variable cualquiera pp sea i2 del argumento que nosotros le pasamos, x en este caso. Nos está tirando error porque nosotros no hemos ejecutado esto. Ahora sí, fíjense que nuestro entorno de variables bueno, es un valor particular, después lo vamos a ver más adelante, pero lo que nos interesa a nosotros ahora es saber que esto es una forma de definir una función inline con la variable independiente. Entonces después, cuando queremos evaluar una función, nosotros decimos que i2 la evalúe en el x, por ejemplo, y a eso le llamamos pp. Y de esa forma es una forma muy práctica de evaluar una función. Si nosotros queremos ir cambiando el vector a evaluar la función, solamente hay que cambiarle el vector entre paréntesis que le estamos pasando para que evalúe la función. Si no, de esta forma tendríamos que estar escribiendo la ley y modificando x2 para que nos evalúen esa función. Bueno. Dicho esto, vamos a evaluar la función en este vector y la vamos a plotear. Esta es la función i2, así que ahora i3 que sea i2, la ley de la función en nuestro vector x, y ahora ploteamos x, y 3. Ese es el ploteo de la función. Bueno. Nos dice que hay que calcular las raíces. Una forma podría ser una forma gráfica. Ustedes saben que la raíz es cuando corta al eje 0.
el eje X en realidad, que está dado en y igual 0, así que estaríamos más o menos por acá, entre 0,2 y 0,4. La forma de calcularlo puede ser, cuando decíamos a mano, o aplicar la resolvente de esta ley, o si no también usando la función estándar roots, que calcula raíces. Ahora vamos a verlo más adelante, pero bueno, la forma de calcular la resolvente es para los que están un poco oxidados, menos b, más menos, acá no se puede poner eso, vamos a poner la primera raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Y todo eso sobre 2a. Fíjese cómo hay que operar con los paréntesis para que no haya error de signo. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro coeficientes b, a y c? El que esté dado por nuestra función. Entonces, habíamos dicho que, bueno, acá está evaluado. Habíamos dicho que nuestro coeficiente es... Podemos hacer un vector de coeficientes, así evaluamos más fácil el vector, que nuestro vector de coeficientes sea 12, 12 menos 5. Entonces de esta forma la resolvente la calculamos. Vamos a hacer la primera raíz, que sea menos b, sería i coef. Vamos a borrarlo, así no tengo que escribir acá rato esto. El segundo argumento de i coef menos b, menos, más la raíz cuadrada de el argumento b al cuadrado. Bueno, no hace falta que sea al cuadrado porque es el punto, porque es un escalar, menos 4 por a, que es el primero, por c, que es el tercero. Todo esto sobre 2a. Está faltando un paréntesis. Vamos a chequear que no esté... Bueno, ahí dice que no están balanceados los paréntesis, o sea, quiere decir que hay un paréntesis de más o de menos. La raíz cuadrada... Acá no está faltando el paréntesis. Ahí dice, fíjense que lo cierra. No sé si lo... SQRT, el paréntesis de la raíz es este. Vamos a ver si está dando un error, si toma primero los coeficientes. Claro, ese es el problema de al estar ejecutando acá con el command window, porque nosotros, si hubiésemos ejecutado el programa con el editor, estaría siguiendo esta secuencia y a icoef le hubiésemos asignado estos valores y aquí lo estamos usando, entonces sí tenemos los valores asignados. El problema es que acá icoef no está definido. Vamos al entorno de variables y efectivamente no está definido. Hay que copiarlo. Y ahora sí, cuando decimos icoef1 nos va a llamar al primer argumento de nuestro icoef. Cuando decimos icoef2 al segundo
y coef 3 al tercero. Así que ahora sí tendría que... Y la raíz, la primera raíz nos da 0,31. Habíamos dicho en el ploteo que estaba entre 0,2 y 0,4, así que es la raíz 0,31. Vamos a ver la segunda raíz. La segunda raíz se obtiene cambiando esto con menos. La segunda raíz está en menos 1,31. Está fuera del rango de visualización de nuestro ploteo, así que si hubiésemos ploteado entre menos 5 y 5, ahí sí podríamos ver las dos raíces. La finalidad de este ejercicio es utilizar la función roots que permite calcular las raíces de un polinomio. Vamos a ver cómo hay que abastecer a esa función para que nos devuelva las raíces, help roots. Perfecto, entonces lo que nos dice ahí que devuelve las raíces de un polinomio. Al polinomio hay que pasarle el vector de coeficientes. ¿Qué sería esto? Vamos a anotarlo en nuestro machete de funciones, roots. Hay que pasarle como argumento de entrada un vector, por lo tanto va a ser entre corchetes y los valores de ese vector. En este caso, nuestro vector dijimos que era el ICOEF. 12 menos 5. Entonces, la variable roots tiene que ir y al pasarle el vector con los coeficientes de nuestro polinomio, lo que nos devuelve es las raíces, igual que a nosotros nos dio el cálculo de la resolvente. Entonces procedemos a guardar esa línea de comando en el programa, volvemos para atrás para tener esa sentencia que realizamos y la guardamos en el editor de texto. Fíjense que nosotros a la devolución de una función, al argumento de salida, si lo podemos poner entre corchetes o no. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando nos está devolviendo un vector, hay que colocarlo entre corchetes, como hacíamos con size, por ejemplo. En size habíamos dicho, size nos devuelve dos componentes. Entonces, si nosotros indicamos como variable de salida fila, columna, le decimos que la primer componente la asigna a fila y la segunda la asigne a columna. ¿No? Cuando solamente devuelve un solo argumento de salida, no hace falta colocar el signo que es corchet, de que es vector. Bueno, con esto estaría resuelta la ejercitación 1. Vamos a ver si nos falta algo. Bueno, aquí tienen que graficar eso. Y hay una pregunta para que reflexionen. Bueno, con esto quedaría guardado. Ahí se guarda, ustedes podrían, al ejecutarlo, hay varias formas, o ponen play y ejecuta todo. Lo que pasa que va a empezar a sobreescribir las variables anteriores. Por ejemplo, nosotros en el ejercicio vemos, bueno, hay que ver si usamos x anteriormente. Por el momento no. Pero por ejemplo en el ejercicio 8 usamos el vector x y también lo usamos en el ejercicio 7. Entonces en el ejercicio 7 va a ejecutar estas líneas de comando y cuando ingresa al 8 los va a sobreescribir. Una forma puede ser ir copiando, como les dijimos antes, y pegar el ejercicio. Fíjense que al estar todo con punto y coma no devuelve nada la pantalla.
pero sí hace los cálculos y bueno, están en el entorno de variable. Entonces, si ustedes quieren ver un resultado, tendrían que escribir el nombre de la variable. Esto ha sido la práctica 1. Espero que se haya entendido. Hasta luego.